Buenas tardes, hoy les queremos compartir la actividad número 4 titulada Evolución de la política en el marco de la evolución inclusiva. Los expositores son Sara Ginette Valles Bernal, María Fernández Cala Sierra, José Mauricio Ortiz Salcedo, Adriana Oino Urbano y quien les habla Fidel Yacira Martínez Valencia. Nuestra línea de tiempo la hicimos en la aplicación TikiToki y cada expositor va a hablar de un decenio. En ella vamos a hablar de las discapacidades teniendo como referente la discapacidad visual. Como todos sabemos, la discapacidad experimenta significativas desigualdades a nivel social, económico y político. En el año de 1975, Estados Unidos sacó una ley llamada Ley de Educación para Niños con Discapacidad. Y en Colombia tuvo un suceso relevante porque se empezó a generar discusiones sobre la inclusión a las personas con algún tipo de discapacidad. Ya en el año de 1978 se crea en Medellín un centro para rehabilitación para ciegos con el fin de garantizar una vida digna y útil para la sociedad. Entre 1979 y parte del 81, la ONU proclama el Año Internacional de las Personas con Discapacidades. Con esto se pretendía que las personas con algún tipo de discapacidad tuvieran oportunidades en el plano laboral. Esta política tuvo un eco en lo nacional, ya que en 1979 se promovió la Ley 9 llamada Código Sanitario Nacional, donde se le brinda un acceso en asistencia médica más que de inclusión. En 1982 la UNESCO recomienda sobre la educación de personas con discapacidad, que en este tiempo se aprobó un programa de acción mundial para los impedidos, que para esta época los llamaban así, la cual buscaba que las personas con algún tipo de discapacidad o limitación pudieran ser incorporadas a una vida social llena de igualdades y oportunidades. Mi nombre es Adriana Oino Urbano. El 1 de junio de 1983, en Ginebra, Suiza, se lleva a cabo la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo. En esta se establece el convenio 159 sobre redactación profesional y el empleo a personas inválidas. A nivel nacional surge la ley 12 que aprueba este convenio, ¿sí? En esta pues se menciona que las personas con discapacidad pueden obtener y mantener un empleo adecuado y tener oportunidades para progresar dentro del mismo. En 1989, en Estocolmo, Suecia, se realiza la cuarta conferencia mundial Helen Keller, quien fue una persona sordociega muy importante y destacada dentro de su población, muy exitosa. Y en esta conferencia se declara el 27 de junio como el Día Internacional de las Personas Sordociegas. En esta declaración pues habla sobre las necesidades básicas que tienen las personas sordociegas, como la atención especializada. Define que la sordoceguera pues que no consiste en ser ciego con una discapacidad adicional de ser sordo o viceversa, sino que es una discapacidad pues, que necesita atención especializada. Y pues dice que todos los países necesitan y están en la obligación de formar profesionales capacitados para atender a esta población o buscar apoyo en otros si no cuentan con esto, para que estas personas tengan una atención especializada. En 1990 en Estados Unidos se crea la ley para estadounidenses con discapacidades, se conoce como la ley ADA, y pues esta lo que busca es eliminar la discriminación, ¿sí? De cualquier tipo para las personas con discapacidades. La Constitución Política de Colombia en sus artículos 13, 47, 54 y 68 nos habla de la responsabilidad que tiene el Estado de promover e incentivar la inclusión, el trabajo, el trato respetuoso y digno que merecen la población con discapacidad. Sí, nos dice que es obligación del Estado crear y atender y asumir políticas de integración social para todas las personas. La Declaración de Salamanca es el resultado de la conferencia de la Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales. En esta declaración se busca que los niños aprendan juntos. Se establece que todos deben aprender juntos sin importar sus condiciones, sus características. Y finalmente voy a hablarles del decreto 369, el cual nos habla del INSI. El INSI es el Instituto Nacional para Personas Ciegas, es una entidad pública adscrita al Ministerio de Educación Nacional que busca pues promover los derechos, la rehabilitación, la protección de las personas con esta discapacidad. Buen día, mi nombre es Mauricio Ortiz. Les voy a hablar sobre la Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales. Acceso y calidad del 7 al 10 de junio de 1994. 92 países y 25 organizaciones del mundo reafirmaron su compromiso con la educación de todos los niños,
jóvenes y adultos con necesidades especiales y clasifican su objetivo, el cual es guiar a sus gobiernos y organizaciones para crear y aplicar los mejores programas que promuevan la inclusión educativa para todos esos grupos poblacionales, con diferentes tipos de discapacidad, incluida la discapacidad visual. La Ley 115, llamada Ley General de Educación de 1994, prevé la educación para personas con limitaciones y con capacidades excepcionales, planteando que la educación de estos grupos es un servicio público de obligación para el Estado. Toronto acoge la cuarta asamblea de la Unión Mundial de Ciegos de 1996. Se realizó del 26 al 30 de agosto. En esta cuarta asamblea, más de 160 países miembros de esta organización debatieron asuntos como avances en la alfabetización de personas con discapacidad visual en el mundo y avances tecnológicos aplicados al mejoramiento de la calidad de vida de las personas ciegas en los diferentes países participantes en esta asamblea. Acá vemos una imagen con los presidentes de los países que participaron de esta asamblea. Decreto 1509 de 1998, por el cual se reglamenta parcialmente el decreto Ley 369 de 1994 y se dictan otras disposiciones. Este decreto solicita a la INCI hacer un seguimiento a todas las asociaciones para ciegos del país con el fin de que cada una de ellas dé cumplimiento a todos los lineamientos descritos en el presente decreto. Además, señala cómo se debe llevar a cabo la designación de un representante del presidente de la República en el Consejo Directivo de la INCI. El decreto 1131 de 1999, por el cual se fusionaron el Instituto Nacional para Ciegos y el Instituto Nacional para Sordos en el Instituto Nacional para la Prevención y Problemas de Discapacidad. Se unifican los dos institutos, siendo cada uno independiente, para trabajar de la mano bajo un mismo instituto con el fin de poder cubrir todas las necesidades de la población colombiana que presenta discapacidad visual y auditiva o las dos al mismo tiempo. Mi nombre es Sara Valles y la primera ley de la cual les vengo a hablar es la Ley 982 del 2005, la que es nacional y se dio el 1 de enero del 2005. También se conoce como Ley para la Discapacidad Visual, la cual tiene como objetivo promover el desarrollo integral de las personas con discapacidad visual en Colombia. Esta ley establece medidas específicas para garantizar su inclusión, como lo es social, educativa, económica y cultural, en la cual quieren obligar a las instituciones a que adopten el método Braille, que se creen portafolios de empleabilidad en las empresas y que en todos sus ámbitos tengan accesibilidad tecnológica para las personas con esta discapacidad. La segunda es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual es internacional y se dio el 4 de febrero del 2006, que se adoptó por la ONU en el 2006. Es uno de los mayores avances en derechos humanos para personas con discapacidad, porque ésta reconoce a las personas con discapacidad como titulares de derechos y no solo como beneficiarios de políticas sociales. La tercera es la Ley 1346 del 2009, la cual es una ley nacional que se dio el 31 de julio del 2009. Esta ley ratifica la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que se adoptó por la ONU en el 2006, incorporándola en el ordenamiento jurídico colombiano. Y por último, el Tratado de Marrakech 2013, el cual es internacional, que se dio el 22 de mayo del 2013. Este fue promovido por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, el cual busca garantizar que las personas con discapacidad visual tengan acceso a materiales en formatos accesibles, como lo son libros en braille o audiolibres, mediante la eliminación de barreras legales relacionadas con los derechos de autor. Muchas gracias. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es adoptada en el 2015 por los Estados miembros de las Naciones Unidas. Esta cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y 169 metas para su cumplimiento. Habla de las personas con discapacidad cuando busca el reconocimiento a su derecho a la educación, al trabajo digno, a la igualdad, a la accesibilidad en sus ODS como lo son el ODS 4, 8, 10 u 11. También
Uno de los hitos históricos o las anclas históricas con las que se desarrolla la agenda para la inclusión es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, el cual estableció un marco legal y los principios rectores para garantizar los derechos de las personas con discapacidad a nivel global. El decreto 1421 establece en Colombia los lineamientos para la atención de los estudiantes con discapacidad en el marco de la educación inclusiva. Dentro de los aspectos destacados del decreto encontramos la educación inclusiva como principio, los planes de ajustes razonables PIAR, el rol de los equipos del equipo interdisciplinario, la accesibilidad y los recursos, el fortalecimiento de las capacidades y la evaluación flexible. Dentro de estos hitos históricos que encontramos la Ley 115, que es la Ley General de Educación, que plantea la necesidad de atender a la diversidad en el sistema educativo, y la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en 2011 impulsó el compromiso del Estado para garantizar el derecho a la educación inclusiva. El Plan Estratégico Nacional para las Personas con Discapacidad 2020-2024 de Panamá es una hoja de ruta desarrollada para promover la inclusión, la participación y el bienestar de las personas con discapacidad, así como garantizar el cumplimiento de sus derechos. Este plan tiene como base los principios de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, del que Panamá es parte, y los compromisos relacionados con el desarrollo sostenible, como la Agenda 2030. La política pública de discapacidad para Bogotá 2023-2034 tiene como objetivo la creación de un entorno inclusivo, accesible y equitativo donde las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones y participar plenamente de todos los aspectos de la vida cultural, educativa y laboral. Algunos de los objetivos principales es garantizar la igualdad de los derechos, promover la inclusión social, eliminar las barreras de accesibilidad y fomentar la participación de las personas con discapacidad.